Hare Krishna, muy buenos días. Namo Vishnupadaya Krishna Preshaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasharine Nirvise Sunyavadi Pashatya Deshatarine Shaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Tri Abdvaita Gadavdara Rivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, reiterados. Vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones acerca de los maravillosos textos del siempre radiante Srimad Bhagavatam, o de las siempre radiantes historias y narraciones fidedignas que están relacionadas hacia o en relación hacia la verdad absoluta y aquellas grandes porciones de la propia verdad absoluta que están totalmente conscientes de su posición y que están además de eso desarrollando un continuo de actividades impulsadas o movilizadas por el sentimiento de puro amor y una actitud de amoroso servicio también, o sea, las grandes almas o llamadas grandes almas eternamente liberadas, que en conjunto con el Señor siempre están realizando actividades maravillosas, dulces, que vienen a ser el verdadero objeto de disfrute de todos los universos, así como también el verdadero objeto o puerta de liberación para todas las entidades vivientes como nosotros, que aún estamos deambulando por los diferentes planos de conciencia o los diferentes universos, como se le quiera llamar, arrastrados por nuestro propio olvido y nuestra propia ignorancia. Hoy deberíamos comenzar con el capítulo número 19, pero teniendo en cuenta que hay elementos clave en los últimos 3 versos que hemos leído, elementos que no he mencionado porque a veces por temor al tiempo, el tiempo enseguida se me pasa y después entonces digo, Kira, voy a cansar mucho. Entonces, pero sin embargo, hay algunos elementos allí que creo importante, así que voy a tomarme la atribución de volver a retomar los últimos 3 textos leídos y mencionar o al menos hacer alusión a estos elementos de los cuales estoy hablando. Los últimos 3 textos leídos fueron los siguientes. Los devotos del Señor son tan tolerantes que incluso si son difamados, engañados, maldecidos, perturbados, desdeñados o matados, jamás tienen deseos de vengarse. El sabio se lamentó así del pecado que cometió su propio hijo. Él no le dio mucha importancia al insulto de que lo había hecho objeto el rey. Por lo general, aunque a los trascendentalistas se los involucre en la dualidad del mundo material, ellos no se afligen, ni tampoco disfrutan con cosas mundanas, pues están ocupados de un modo trascendental. Vamos al primero de los 3 y a repetirlo. Los devotos del Señor son tan tolerantes que incluso si son difamados, engañados, maldecidos, perturbados, desdeñados, atados, jamás tienen deseos de vengarse. Jamás les llega el impulso de vengarse, o sea, no sienten nunca esa tendencia. En términos a la cuestión de la espiritualidad, en términos a la cuestión de la religiosidad o lo que llaman la santidad o como le quieran nombrar, siempre hay una confusión que va a ser eterna, en tanto se mira al fenómeno desde diferentes perspectivas o se le quiere mirar desde una perspectiva diferente a la propia. O sea, cuando hablo de la propia es a la que propiamente tiene la espiritualidad. Por eso no se puede comprender a no ser que primero la criatura se sitúe en la perspectiva espiritual.
a no ser que se sitúe en esa perspectiva primeramente, o sea, a no ser que se recambie por completo todos sus paradigmas mentales y cuestiones así, no podrá nunca comprender de qué se están tratando cuando los textos hablan sobre las cuestiones espirituales. Por eso siempre se hace un llamado a tener cuidado con escuchar y leer sobre disertaciones relacionadas a textos espirituales o cosas así, que estén realizadas por personas que, aunque puedan ser académicos muy brillantes, aún no estén colocados en la perspectiva de la espiritualidad o la perspectiva del absoluto, donde hay una peculiaridad, que es la peculiaridad del total acallamiento o del total silenciamiento de los viejos egos, de las viejas mentes, de los patrones, de supuestos patrones de inteligencias indebidos anteriores, de las viejas creencias, de los viejos paradigmas, de las viejas codificaciones, de todo. Situarse en la perspectiva de la espiritualidad significa haber muerto por completo al supuesto uno mismo o a los supuestos uno mismos, o sea, en plural. Jesús de Nazaret lo menciona de una forma muy bonita, ¿no? Dice que aquel que no muera y nazca de nuevo no podrá entrar al reino de los cielos. Por tanto, el morir a sí mismo, eso después en la carta de los apóstoles se vuelve a tocar la temática, elaborada un poquito más según cada comunidad a la cual se le menciona el asunto, ahí así como también en otras culturas que recorrieron esto de la exploración espiritual, también lo mencionan de diferentes formas, todas hacen alusión, en fin, a la muerte progresiva de lo viejo y al quedarse en nada literalmente en relación a eso viejo, para entonces descubrir la real esencia que es la criatura, y a partir de allí es que comienza el verdadero conocimiento, la verdadera visión y el verdadero entendimiento. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando uno escucha la palabra tolerante y cuando dice que el devoto del Señor es tan tolerante que ni siquiera si se le hace esto, aquello, tiene deseos o tiene esa tendencia o el deseo de vengarse, enseguida las personas tienden a establecer esto como un indicador de santidad o un indicador de espiritualidad. Si ven a alguien que es muy tolerante, si ves a alguien que lo aguanta todo, si ven a alguien que entonces dicen mira qué gran alma, mira qué espiritual, mira que esto, y una cosa no tiene nada que ver con la otra. Un oyente u otra persona podría decir sí, pero aquí está diciendo que la tolerancia sí tiene que ver con el devoto del Señor. Sí, sin lugar a duda la tolerancia es uno de los atributos que se manifiesta a través de la personalidad del devoto del Señor o se refleja a través de ella, pero no todas las supuestas tolerancias vienen de un reflejo de la personalidad o desde la personalidad del devoto del Señor o como indicador. Porque lo que conocemos como tolerancia lo conocemos a través de un comportamiento determinado. De hecho, todo lo conocemos a través de un comportamiento determinado, nada lo conocemos en esencia, porque este mundo no es el mundo de las esencias y porque el plano o perspectiva desde el cual nosotros estamos tratando de descifrar la realidad no es la perspectiva desde la esencia, sino las perspectivas construidas por nosotros mismos. A nivel cultural, a nivel de época, a nivel de lo que nos guste, lo que nos gusta, de todo. Esto es tan cierto, fíjense. Los otros días leía algo de alguien, no recuerdo quién, que decía cuando el poder, o sea, el que gobierna un sitio cambia, entonces en ese sitio cambia la literatura, cambia la filosofía y cambia la religión. También decía un poco más adelante, cuando la forma de vivir de un pueblo cambia, cambia su literatura, cambia su filosofía y cambia la religión. ¿Por qué cambia? Porque son construcciones humanas.
¿Y por qué cambian? Porque hay construcciones, el hecho de que esa construcción no debería cambiar. ¿Por qué cambia? Porque esas construcciones, como la palabra construcción lo dice, no es más que la elaboración de algo a partir de ciertos elementos constructivos. Y estos elementos constructivos son elementos que siempre también van a pertenecer a los influjos de una cultura, una época, un grupo determinado. El hombre está construyendo continuamente con los propios materiales que él mismo ha construido y que son derivados de construcciones anteriores. Está construyendo y reconstruyéndose a sí mismo y a lo que llama sociedad, a lo que llama cultura, a lo que llama todo lo que quiera llamar. Es un proceso interminable, siempre cambiante, de construcción, de construcción, o sea, quitar un poco lo construido, y de reconstrucción, hasta que llega un momento que también va a venir el proceso de destrucción. Aunque hay dos procesos de destrucción, está el proceso de destrucción obligado, que sucede por la ignorancia de los constructores, y está el proceso de destrucción que se hace de manera voluntaria por conocimiento, para entonces poder acceder a un nuevo terreno de construcción y a una construcción permanente y una construcción guiada por el amor y el conocimiento. Eso es un detalle interesante que también vamos a reflexionar en algún momento sobre él. Pero volvamos al punto. Entonces, una de las cuestiones en esta forma imperfecta de ver las cosas de un modo no provechoso es al observar la palabra tolerancia. Decimos, alguien es tolerante porque estamos viendo cierto comportamiento en ese alguien. Nosotros nunca vemos la tolerancia. Nadie puede ver la tolerancia en este mundo. Usted puede interpretar o nombrar, etiquetar a alguien como tolerante, o mira, fulano que es pasivo, o sea, como paciente, pero en virtud de ciertos patrones de comportamiento que usted observa en esa persona. Pero la tolerancia, ¿usted alguna vez ha visto la tolerancia en persona? Alguien me va a decir no, porque es una cualidad. Entonces quiere decir que una de las características del plano de conciencia material en cualquiera de sus niveles es que las cualidades no son observables directamente. Eso es una de las diferencias entre el plano de conciencia espiritual y el plano de conciencia de la energía material. En el plano de conciencia espiritual, o el plano de la verdad absoluta o de la conciencia absoluta, las cualidades son observables. Las cualidades son observables directamente. De hecho, las diferentes personificaciones o personajes o variedades que existen y se manifiestan en el trasfondo, o sea, aquello que está después del supuesto resplandor del Brahman, de la verdad absoluta, de la luz eterna, toda esa cuestión, lo que hay detrás de eso está lleno de variedad de formas, colores, actividades. Todo eso son las propias cualidades. Las cualidades en su expresión directa. Es interesante cómo en algunas culturas, quizás por un asomo o quizás por un cierto adivinar de que las cualidades también son algo y no son simplemente el concepto de cualidad que tenemos, muchas culturas han tratado de darle forma, o sea, un cierto antropomorfismo a las cualidades. Algunos lo han mencionado como dioses, otros lo han mencionado como la figura de... El lío es que tal figura en tal cultura, mira, representa la personificación de la paciencia. Tal figura representa la personificación de la valentía, entonces tiene así, la figura está hecha según los patrones culturales de cada lugar. Pero el lío no está en la figura, porque ninguna de esas figuras es realmente la cualidad en su esencia, sino en la tendencia. Existe la tendencia en muchas criaturas, en muchos seres humanos, a personificar a las cualidades. O sea, en no simplemente verlas como una cuestión ahí un poco difícil de explicar. Entonces la tolerancia, lo que usted observa
son comportamientos que usted decodifica o clasifica como tolerantes. O sea, en esa persona está habiendo tolerancia. Perfecto. Ahora, lo que usted está viendo es la expresión. No, ahora viene el problema. No todas las expresiones responden al mismo fenómeno o a la misma esencia o lo que sería lo mismo a la misma causa. Tolerancia para nosotros es soportar, aguantar. Cuando vemos una persona que soporta mucho, que aguanta todo, cualquier cosa, ¿qué tolerante es? Sí, es tolerante desde nuestro concepto, pero eso no necesariamente da crédito de que sea una persona espiritual, una persona santa, una persona no sé qué, una persona no sé cuánto. Simplemente lo único que se sabe es que está aguantando. Es lo que único podemos decir desde el punto de vista concreto. Esa persona está aguantando. Ahora, ¿qué es lo que le lleva a ese comportamiento? Ahí está la clave. Una criatura puede soportar, puede aguantar por disímiles cosas. Desde por el deseo de obtener un premio. O sea, mira, si te quedas allí soportando todo lo que yo te voy a decir, todo lo que yo te voy a hacer, entonces yo te voy a dar como premio esta linda casa. O una esposa puede decir, yo voy a soportar un poco más, a fin de cuentas ya mi esposo está muy mayor y enfermo, es verdad que me maltrata, pero yo supongo que no le quede mucho, así que quizás dentro de un tiempito yo me pueda quedar con toda su herencia porque me pertenece, soy la viuda, ¿verdad? O puede tolerar tantos maltratos por aquí, estafas por allá, porque a fin de cuentas ya mañana o un día de esto voy a llegar a por fin a la meta que ando persiguiendo. Ahora bueno, este es el precio. Siempre hay miles de justificaciones para tolerar. Ahí está una, el premio, un supuesto premio. Esta otra, el temor. No, porque si no sigues resistiendo, si no sigues soportando todo esto que yo te estoy haciendo, todo esto que te estamos haciendo, entonces te vamos a denunciar o vamos a decir a todo el mundo lo que realmente tú eres o quién realmente tú eres, o te vamos a castigar, ¿verdad? Entonces, el temor puede ser otra causa de que una persona se muestre tolerante. También está el temor por miedo al sufrimiento personal, o sea, un animal o una persona ve a otro que aparentemente tiene más poder o es más fuerte, entonces simplemente tolera todo lo que le digan o lo que le hagan porque tiene ese temor al daño personal. Ahí vemos las dos clásicas motivaciones para la tolerancia. Ahora, ¿qué pasa con esta tolerancia? Esta tolerancia es elegida como un comportamiento. O sea, esas motivaciones llevan a que la persona sea tolerante. La persona no es tolerante. Cuando esa motivación se termine o ya no sea funcional, entonces ya deja de ser tolerante. Un esclavo está siendo tolerante frente a los insultos, frente a los latigazos, porque sabe que no tiene la menor escapatoria. Si se rebela, bueno, lo van a matar igual porque hay muchos guardias y está él solo. Entonces él no le queda más remedio. Dice, ya no me queda más remedio, voy a ser tolerante. Pero si acaso un día se encuentra en un descuido, los guardias no están, el jefe está enfermo, entonces él ve la puerta abierta y es probable que salga corriendo. ¿Por qué no siguió siendo tolerante? Porque aquello por lo cual él estaba sintiéndose obligado a ser tolerante ya no está. Ahora, la tolerancia como reflejo de una cualidad espiritual no está motivada por ninguno de estos elementos, no por el deseo de tener algo, no por el temor a un sufrimiento, no por esto, no por aquello, sino que se refleja como cualidad de la personalidad en el sujeto. O sea, simplemente forma parte de la personalidad. Es tolerante porque es tolerante. Existe la tolerancia pura, la tolerancia inmotivada. El devoto del Señor no se propone ser tolerante, tampoco siente miedo, porque si ha trascendido la identificación con el cuerpo, entonces no hay temor a la muerte, no hay temor a que si me parten un brazo, si simplemente hay cosas que él considera que no son adecuadas para su salud espiritual, no accede a ellas y ya,
aunque le prometan las torturas más grandes del mundo. Esto no es muy entendible para aquellos que están identificados todavía con el cuerpo, incluso lo consideran como tonto y absurdo, pero no vamos a entrar en esa temática. Entonces el devoto del Señor es tolerante, simplemente es tolerante. La tolerancia emerge desde él. Él no es que quiere ser tolerante, él no es que intenta ser tolerante, simplemente es tolerante. Ahora, cuando se intenta ser tolerante, porque hay que coincidir con cierta imagen de religiosidad, porque hay que coincidir con cierta imagen de esto, de santidad, de aquello, cuando se intenta hacer lo que no se es todavía por reflejo natural propio, entonces primero es un camino equivocado y erróneo, y segundo, lo único que hace es empeorar la condición interna del sujeto, porque va a venir una serie de represiones de pensamientos, impulsos, deseos, elaboraciones mentales que a su debido tiempo van a estallar. Cosa que no ocurre en la tolerancia o en la conducta tolerante de aquella persona que simplemente se le ve como tolerante. Esta cuestión es muy importante. Ahora, la tolerancia desde el punto de vista del desarrollo de la espiritualidad puede emerger como reflejo a partir de dos cuestiones que parecen separadas pero son al mismo tiempo unificadas, porque una incluye a la otra, que es a partir del conocimiento y a partir del amor. O sea, el conocimiento y el amor dan como fruto el reflejo de la tolerancia. No como propuesta que lo anda buscando, sino simplemente va emergiendo solo sin que el buscador siquiera se percate. Se va volviendo tolerante. Vamos a la primera, el conocimiento. Cuando la criatura por el sendero del conocimiento va comprendiendo su diferencia entre lo que es el cuerpo y la diferencia de cuerpo con chispa de vida, y se va desidentificando de la atadura y el apego por esta maquinaria, no es que la descuida, la sigue viendo, la sigue cuidando, pero ya no porque es él, sino porque en este momento está de alguna forma circunscrita a este cuerpo, está, por decirlo así, atada a este cuerpo, entonces lo cuida pensando que, bueno, si es donde estoy, si es a donde estoy confinada, es el único medio que tengo o desde el cual puedo comenzar a trascender. Entonces debo de cuidarlo, pero solo por esa razón, y no es porque soy yo, sino es porque el único automóvil que dispongo en este momento. Fíjense la diferencia entre creerse algo y ver algo como que no es él, pero es útil para el propósito superior que está buscando. Cuando llega a ese plano, entonces pasa una cuestión. La cuestión de las dualidades se termina. O sea, la cuestión de la fama o la infamia, la cuestión de la verdad o la mentira, la cuestión del maltrato, la cuestión del sufrimiento, el gozo, o sea, las perspectivas se termina, se sitúa en un plano trascendental, de eso ya hemos también comentado. Porque cuando el ego falso o la identificación con el cuerpo y con todas las construcciones mentales ha terminado, sigue simplemente en relación con esas posiciones mentales, pero no por ignorancia, sino porque ve que son necesarias para las cuestiones sociales, pero no se cree ninguna de ellas. Entonces ya no viene tal cosa como la imagen personal. No hay tal cuestión como se afectó mi imagen personal. Porque él se ha comprendido que no, las imágenes personales son construidas, son una necesidad construida por el propio individuo y además también es una necesidad social. Las imágenes personales. Cuando la imagen personal se ha desmenuzado, se ha desmoronado, entonces, ¿quién puede ofenderse? No hay nadie a quien ofender. Cuando la imagen, el patrón de imagen determinado, no está, ¿a quién vas a ofender? No hay ofensa, no hay agravio, tampoco hay alabanza. Entonces, emerge de forma natural la tolerancia. Él no está siendo tolerante,
Él simplemente descubrió por comprensión, está situado por comprensión en un plano diferente, desde el cual está observándose a sí mismo y observando todo lo que llaman la realidad. El devoto del Señor nunca se considera tolerante, porque él no lo ve como algo separado de sí mismo. Es una cuestión que ya está totalmente integrada. Emerge de sí mismo como emerge un aspecto de la luz toda. O sea, emerge, viene incluido en el paquete. Pero él no se considera tolerante ni hace ningún esfuerzo para ser tolerante. Este punto es muy significativo porque aquel que intente ser tolerante va a sufrir mucho. Las cualidades de la transformación en la madurez hacia la espiritualidad no se pueden intentar, no se pueden forzar, no se pueden fingir, no se pueden construir a modo de apariencia ni a modo de embullo, porque lo único que traen es sufrimiento. Aquel que intente ser tolerante sin que aún la tolerancia esté mostrándose en él, lo único que va a hacer es sufrir. Esto es importante y significativo. El otro texto decía: el sabio se lamentó así del pecado que cometió su propio hijo. Él no le dio mucha importancia al insulto de que lo había hecho objeto el rey. O sea, ahora vamos a recordar, el rey le colocó una serpiente muerta. Quizás en ese momento era símbolo de burla para esa cultura, una serpiente muerta alrededor del cuello al sabio que estaba meditando, ¿verdad? Pero el sabio, como sabio al fin, ya había trascendido todas las cuestiones de los simbolismos culturales. Él se dio cuenta, el sabio se había dado cuenta, como todos los sabios, de que los simbolismos culturales son acuerdos que las culturas van tomando, ¿verdad? Y que al mismo tiempo se van convirtiendo en directrices de comportamiento para el orden social, para la comunicación, pero también se convierten a la par en cárceles que restringen al espíritu humano. O sea, cárceles que en manos ignorantes se convierten en la perdición del espíritu humano y terminan siendo ignorancia. Entonces, desde el punto de vista objetivo, ¿qué había sucedido? Lo único que había sucedido es que una cosa alargada y cilíndrica, sin vida, había sido colocado en un lugar de un cuerpo humano al que le llaman cuello. ¿Dónde está allí la falta de respeto? Desde el punto de vista objetivo, olvídense de la cultura y de las épocas y esas cosas. ¿Dónde está la falta de respeto? No hay ninguna falta de respeto, lo único que hay es un objeto colocado en una parte de otro objeto. Pero viene la mente a interpretar, y cómo lo hace desde sus patrones culturales. Porque eso en mi cultura significa esto y aquello. Ya la falta de respeto no está en el suceso en sí, sino en la forma en que asumimos el suceso, le damos connotación, viene el escándalo, Ojo, esto no significa que no hay que reaccionar frente a determinados patrones culturales. Toda cultura tiene una serie de códigos de qué es respetuoso y qué no es respetuoso, y un devoto o practicante de la espiritualidad o que va camino a ella siempre es una persona que va cultivando aquello que está apegado al respeto. Él es respetuoso, aunque no pide respeto para sí mismo, él es respetuoso. Y por tanto defiende las buenas conductas, las buenas normas, porque está consciente de que una sociedad sin orden, una sociedad sin normas, es una sociedad que va a la perdición. Él es respetuoso, él se acoge a las normas y él las defiende. Y cuando hay que ayudar a corregir algo, lo hace, a educar a los niños, a los mayores, también lo hace, pero no lo hace porque en su profundo interior él se está sintiendo irrespetado. Él comprende todo el mecanismo, lo hace por una cuestión práctica social, una cuestión buena para la sociedad, no porque por dentro su corazón se esté sintiendo perturbado por ese elemento, por esos elementos específicos. Esto es importante. Krishna dice en Bhagavad Gita: yo no tengo ningún deber que cumplir, ni tengo ninguna regla que seguir, aún así los cumplo todos y las sigo todas para que la humanidad o el universo no se pierda, porque si yo no hago eso, los universos se fueran a la deriva, o sea, se iban a ir.
a la deriva. Por eso un sabio se puede comportar de una manera hoy y de una manera mañana, porque él hace aquello que sea lo más conveniente, porque en su interior no hay una estructura fija, porque él se da cuenta que la estructura, como son construcciones sociales y culturales, no tienen sentido eterno ni absoluto. Entonces él la usa como es más conveniente, de acuerdo a la inteligencia. ¿Cuántas veces nos surgen perturbaciones en nuestra vida, iras, odios, rencores, por interpretaciones que a fin de cuentas las heredamos de nuestra cultura, o de nuestra familia, o de nuestras creencias, o de nuestras tonterías de ego falso? O sea, ¿cuántas veces no estamos siendo constantemente perturbados y arrastrados por cosas que no son más que construcciones culturales, ya sea a nivel social o a nivel personal? Ese tema es importante, y si lo revisamos y un poco reflexionamos en el asunto, vamos a poder resolver muchas debilidades de nuestra existencia que nos someten constantemente o nos hacen constantemente frágiles a potenciales perturbaciones y frente a potenciales agentes o personas perturbadoras. Y el último texto fue: por lo general, aunque a los trascendentalistas se les involucra en las dualidades del mundo material, ellos no se afligen, ni tampoco disfrutan con cosas mundanas, pues están ocupados de un modo trascendental. Esto es importante, dice que no se afligen con esto o con aquello, porque están ocupados de forma trascendental. La palabra ocupado aquí es importante. El trascendentalista no es que está sin hacer nada. Cualquier persona puede observar a alguien que está en la trascendencia, que son muy raros de encontrar, y puede pensar que está haciendo nada, pero él no está haciendo nada. Él está en algo, lo que está en algo diferente. Entonces, como está ocupado 100% en algo diferente, las cuestiones que están sucediendo a planos un poquito diferentes, un poco más inferiores de conciencia, no le mueven, ya no se pierde el tiempo en esa cuestión. Está ocupado en un plano diferente, está descubriendo nuevas profundidades del ser, y en eso está, y hacia eso está entregado. Pues el tiempo ya de nuevo está pasando la cuenta, ya son 32 minutos de grabación, así que debo finalizar, pero son temáticas necesarias a reflexionar. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos ayude a hacerlo de manera clara y de manera abierta, para que nuestro corazón no se oponga a un poco abordar estas temáticas desde perspectivas diferentes a las cuales estamos acostumbrados. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la grabación. Krishna 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 Shri Krishna Govind Hare Murari Janat Narayan Vasudeva Shri Krishna Govind Hare Murari Janat Narayan Vasudeva Shri Krishna Govind